que es la prueba estandarizada de ciencias. En este momento tenemos, pues les estoy mostrando los ejercicios, son 35 ítems. Vamos a comenzar en el orden resolviendo lo que es primero física matemática. Vamos a ir avanzando y luego pasar a biología y por último a química. El apartado de biología va a ser especialmente dedicado para que lo realice una experta, en este caso la profe Judith. Ok, perfecto. Bien, vamos a comenzar con la número 1. Dice por acá, a partir de la información anterior, ¿cuál opción corresponde a una, y viene aquí la palabra interesante, magnitud vectorial? Bueno, aquí tenemos lo siguiente, un insecto más fuerte del mundo, es un escarabajo, como menciona ahí, es un pelotero cornudo, mide tanto y pesa 0,12 newton, capaz de arrastrar 1141 veces su propia masa corporal. Durante los periodos de apareamiento, que ahí está como mal, pelea con otros machos y los puede lanzar con una aceleración de 0,17 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál opción corresponde a una magnitud vectorial? Bueno, la primera pregunta es, dice magnitud. Cuando nos dicen magnitud, nos dicen cuál es opción de un valor que corresponde a algo que puede ser un vector. Ok, entonces vamos a ver acá las opciones. La longitud, como viene por acá, mide 40 milímetros. La longitud es una variable escalar, no tiene como una dirección, que es el valor que le da a las magnitudes vectoriales. Los vectores tienen magnitud, que es el valor, y la dirección. En este caso solamente tenemos la longitud, que es una variable escalar, que son valores numéricos que no tienen dirección. Luego por acá la otra opción es la masa. La masa también es una variable escalar, 60 kilogramos, 90 kilogramos. Esas variables no presentan lo que es la característica de un vector, que tienen que tener dirección. En cambio el peso sí. El peso es lo que llamamos, el peso es una fuerza, y la fuerza es una variable que depende de un valor, ¿verdad? Más la dirección a donde se aplique la fuerza. Entonces, nos piden cuál de las siguientes opciones es el valor de algo que puede ser un vector. Pues la opción B sería la opción correcta. Bien, vamos a ir bajando a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, de la información anterior se derivan los siguientes datos. La aceleración con la que alcanza el oponente, la aceleración con la que lanza el oponente, perdón, la longitud del escarabajo pelotero cornudo y el peso del escarabajo pelotero cornudo. Bien, volvemos a retomar otra vez a ver si el estudiante domina los conceptos de vector, ¿verdad? Lo que es un vector y lo que es un escalar. Bien, recuerden que el vector es un valor numérico, pero este sí presenta una dirección, mientras que el escalar es un valor numérico que no posee dirección. Ambos tienen una unidad de medida, pero no tienen una dirección. Ok, vamos a ver acá, dice entonces, a partir de los datos anteriores, ¿cuáles afirmaciones es correcta? O sea, hay que verificarlas todas. ¿Cuáles son correctas? Viene por acá. 1 es una cantidad vectorial. 2, 1 y 2 son vectoriales. Y la 3 son cantidades escalares. Bien, en las opciones tenemos la aceleración. La aceleración es un vector, porque tiene un valor y tiene que decir hacia dónde vas a la aceleración. La longitud, nuevamente, es un escalar. Y el peso, esto es un vector. Entonces tenemos vector, vector, escalar. Y bueno, la opción C, que está como cortadilla, dice que la 1 y la 3 son cantidades vectoriales, que es lo que acabamos de marcar, la 1 y la 3, y la 2 es una cantidad escalar, siendo la opción C la respuesta correcta. Acá hay como una presentación un poco diferente porque el examen se pasó entonces a otro formato y por lo tanto se desconfigura, pero la opción correcta es A, B, C. La opción correcta es la C en la pregunta número 2. Vamos para la pregunta número 3. Dice, Javier necesita llegar a casa de su amigo Marco, que se ubica en línea recta a 125 metros hacia el este de su casa. Es decir, Javier va en línea recta a la casa de Marco y esto está a 125 metros. Pero dice que, sin embargo, el camino está cerrado, o sea que, vamos a ponerle aquí otro color, o sea que este camino está bloqueado. Así que eso va a dificultar que podamos pasar por ahí. Por lo cual debe hacer otro recorrido de 450 metros y tarda 10 minutos en ir y otros 10 minutos en regresar.
O sea que él va a tomar un camino desde un punto A, va a ir hasta la casa de Marco y luego tiene que regresar otra vez a su casa. A ese le llamamos el regresar. Entonces, dice, a partir de la situación se puede asegurar que Javier, al regresar a su casa, o sea, ya fue y volvió, ¿qué condición se cumple? Vamos a intentar ir analizando una por una. Bien, recordemos que aquí hay dos conceptos. El primero es distancia, que es todo lo que él se movió. Si él avanzó 450, ¿verdad? Por lo que para llegar debe recorrer 450 metros, dice por acá, y luego 450 al regresar. Entonces, eso quiere decir que estamos recorriendo un total de 900 metros yendo a la casa de Marco y volviendo a nuestra casa, a la casa de Javier. Esta distancia se llama la distancia de la suma de todo el recorrido, no importa las direcciones que haya tomado. Y el tiempo fue de 10 minutos en ir y 10 minutos en volver. Pero el otro concepto que nos dan se llama desplazamiento. Ese es el concepto que a veces nos cuesta un poco entender. Desplazamiento es de donde él estaba hasta donde él termina. Pero resulta que Javier sale de su casa, va a la casa de Marco, regresa a su casa. ¿Cuánta distancia hay desde el punto que él comenzó hasta el punto que él terminó? Él volvió a terminar en su casa. Por lo tanto, este desplazamiento son 0 metros. Debido a esto, la opción 2 dice por acá, su velocidad es nula. Bien, recordemos que la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo total del recorrido. En este caso, él se desplazó, el tiempo serían 20 minutos, pero su desplazamiento es cero, dando como resultado una velocidad nula, es decir, no hay velocidad por acá. La A dice aquí, se ha desplazado 900 metros hacia el oeste. Esto es un poco, no se puede hacer verídico. ¿Por qué? Porque dice acá que está en línea recta hacia el este y realmente no sabemos qué dirección tomaron para los 900 metros, porque 900 metros es ir y volver, y él dice se ha desplazado, lo cual es incorrecto también porque él no se desplazó realmente, la distancia fue de 900, no el desplazamiento. Y por último acá dice se desplazó 900, volvemos otra vez con el mismo error, por lo tanto esta opción se descarta, y la rapidez es 45 metros por minuto en cada tramo, en el tramo de A a B, o sea, de A a la casa de Marco, en el primer tramo, sí podemos decir que fue de 45 metros por minuto, porque la rapidez es una división. Él se movió 450 en el primer tramo y duró 10 minutos. Esto nos da 45. Pero luego tiene que volver. En este caso, el valor de la rapidez sí está bien calculado. El error conceptual está en el desplazamiento. Pues con todo este análisis, la respuesta correcta es la opción B. Esta que está por acá, que es recorre 900 y su velocidad es nula. Muy bien, vamos a continuar. La pregunta número 4. Esta pregunta número 4 es una pregunta teórica sobre movimiento vertical. Dice por acá, el salto vertical. Este tema en física se llama movimiento vertical MV. Los deportistas de alto rendimiento dicen que es un indicador de potencia y requiere mucha fuerza muscular para lograrlo. En el baloncesto se observa con mucha frecuencia y hay deportistas que lo han logrado. En este caso nos mencionan en la Universidad de Tennessee a un profesional que salta 1,22 metros dejando atrás la marca de otro profesional de otro 16, 1,16. De acuerdo a las características del movimiento, el movimiento CMV, es correcto afirmar cuál opción de estas tiene la razón lógica más correcta. Vamos a analizar porque esto es teórico. Dice que quien realice el salto que tarda el mismo tiempo en llegar, o sea, el tiempo de subida, en llegar al punto más alto que de regreso al suelo. El tiempo de subida y el tiempo de bajada se refiere. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que el tiempo que le dura subiendo en un recorrido vertical es el mismo tiempo que duras bajando, siempre y cuando se esté despreciando la resistencia del aire. ¿Okay? Vamos a ver por acá la opción B. Su aceleración aumenta conforme sube. Ok, en el caso de la aceleración, cuando un objeto sube, su aceleración baja, lo cual no es posible. Y disminuye al bajar. Esto está al revés. Cuando un objeto
baja, su aceleración aumenta. ¿Ven? Aquí tenemos que cuando la aceleración sube, cuando él baja. Y la aceleración, aquí vamos a hacerle una corrección. La aceleración aquí baja cuando él sube. Por eso cuando usted lanza un objeto, una piedra, se va deteniendo cada vez hasta un punto máximo y luego se regresa, porque ella va frenando conforme va subiendo, va disminuyendo su aceleración. Y el punto C dice, alcanza la velocidad máxima cuando llega al punto más alto. Bien, cuando se lanza un objeto, él va perdiendo fuerza, va perdiendo su aceleración hasta que llega a un tope. En este punto, su velocidad es cero porque frenó. Luego aquí empieza a bajar, a bajar, a bajar y su velocidad máxima estaría pues aumentando en este caso. En el primer caso, mientras sube, su velocidad va disminuyendo. Y en el segundo caso, su velocidad empieza a aumentar. Entonces, cuando llega al punto máximo, su velocidad máxima, cuando llega al punto más alto, ahí la velocidad es cero, lo cual es incorrecto. Esto nos lleva a pensar que el razonamiento teórico más correcto es la opción A, que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Esto es una pregunta muy teórica, así que pues anoten ahí de una vez. Vamos ahora con la número 5. La número 5 pues, nos menciona unos conceptos también. Este examen venía un poco conceptual, así que vamos a ir aprovechando la teoría de una vez. Rosa es costurera, su máquina de coser es portátil. Esto le permite guardarla y moverla de un lado hacia otro lado según los trabajos que tenga que hacer. Al analizar la información anterior se puede asegurar que la mesa soporta el peso, ojo, de la máquina de coser y los demás implementos debido a qué. ¿Por qué es que las mesas soportan las cosas? Bueno, aquí hay un asunto teórico también. El peso de la máquina de coser, dice por acá, se compensa con la fuerza de gravedad. Bueno, el peso es un producto de la gravedad. Recuerden que el peso es masa por gravedad. Entonces cuando dice se compensa con la fuerza de gravedad, realmente no tiene coherencia en su análisis teórico porque realmente el peso es un resultado que se da por la gravedad. Entonces no podemos decir que se compensa. El otro análisis que tenemos es que la fuerza normal de la mesa, ¿verdad?, es mayor en magnitud que el peso de la máquina. ¿Qué es la fuerza normal? Esa es una fórmula, es un concepto, perdón, que a veces se nos olvida. Cuando tenemos una mesa, vamos a hacer una mesita por acá, y tenemos un objeto encima de la mesa, hay dos fuerzas que actúan en él. Está la fuerza de la gravedad, que es lo que está atrayendo las cosas hacia la superficie terrestre, y está el otro concepto que es la normal. La fuerza normal es la que se encarga de contrarrestar a la fuerza de gravedad para que el objeto mantenga su forma y estado natural. Porque, ¿qué es lo que dice acá? En la opción B dice que la fuerza normal, o sea esta, es mayor que la de abajo, que la del peso. ¿Qué pasa si esta fuerza es mayor que la del peso de la máquina de coser? Pues la fuerza que iría hacia arriba le ganaría a la de abajo. Por lo tanto, este objeto tendría que suspenderse, tendría que flotar, lo cual es incorrecto. En cambio, en la C dice, la mesa ejerce una fuerza igual al peso de la máquina en dirección opuesta. Y por eso la máquina sigue estando en la mesa y no se altera ni se deforma, dando como resultado la opción C más correcta en este análisis. Vamos con la número 6. La número 6, pues es un asunto también un poco teórico. Dice por acá, Mauricio trabaja en una bodega de materiales que se ubica al pie de una pendiente. Cada día debe trasladar pedidos hasta un punto de entrega que se encuentra en la parte alta de la propiedad. Es decir, él tiene que subir una colina, dejar unos materiales que van en un cierto coche hasta el punto máximo de la propiedad. Dice aquí, por lo general debe aplicar una fuerza de 300 newton. O sea, él está haciendo una fuerza para subir esta bodega de materiales, este pedido. Después de descargar los productos, regresa siguiendo la misma ruta, pero nota que debe tener cuidado porque la tarima se acelera, por lo que debe sostenerla con fuerza. Bien, ahora él está en la misma situación. Ahora él está aquí arriba, ¿verdad?, sosteniendo este carro, que obviamente si lo suelta él se va a acelerar. Bien, no quiere decir que aquí el coche no se acelere,
¿verdad? Pero la fuerza que está haciendo Mauricio no le permite bajar. Aquí hay varias fuerzas que se están experimentando. Una es, por ejemplo, el peso de este objeto, que si sacamos las componentes tenemos la fuerza del peso en X y tenemos otra variable por acá que sería la fuerza del peso en el eje Y. Bien, estas variables obviamente son las que están ahí frecuentes, no se han alterado, siempre están tanto en el trayecto A como en el trayecto B. Ambas están existiendo, con la diferencia que en el primer caso, pues la fuerza es hacia arriba, subiendo la colina. En el segundo caso, la fuerza sigue siendo hacia arriba, pero la fuerza que haría es menor porque ahora los materiales son menos, porque la masa cambió. Vamos a ver cuáles son las posibles preguntas o respuestas a analizar. El asunto es ver, ¿verdad?, por qué cuando él va hacia abajo esto se acelera. Bien, entonces dice por acá, al disminuir el peso, porque ya dejó el encargo, ya lo dejó, la aceleración aumenta porque estas variables tienen un comportamiento inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Bien, la fuerza o el peso, la sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que las cosas se aceleran porque dependen de la fuerza y la masa de los materiales. Entonces, para hacerlo más claro, si mi fuerza es mayor a la masa, lo que va a pasar es que mi aceleración es mayor. Pero si la masa que yo tengo es muy alta comparada con mi fuerza, pues mi aceleración va a ser pequeña, es decir, me va a costar mover los objetos. Otra cosa es cuando ya el objeto se ha puesto en movimiento. Entonces, eso quiere decir que es inversamente proporcional, porque la aceleración aumenta si la masa disminuye. ¿Ok? Eso se llama inversamente proporcional. Al descender, vean la opción B. Al descender por la pendiente, la fricción entre la tarima y la superficie desaparece. Esto ya está errado, porque la fricción siempre está cuando los objetos están en contacto con la rotación del suelo o la fricción. Entonces, esto no va a desaparecer nunca, a menos de que tengamos un caso teórico como en el hielo, etcétera, etcétera. Pero en este caso del ejemplo, no podemos decir que se desaparece. Entonces, aquí dice, la superficie desaparece debido a que la fricción en la superficie desaparece debido al disminuir el peso. La fricción sí es menor, pero no podemos decir que la fricción entre la tarima y la superficie desaparece. No. Luego por acá la número C dice, el efecto de la gravedad sobre la tarima se suma a la aceleración con la que ésta se mueve y por lo tanto la tarima adquiere más velocidad. Bueno, en este caso la gravedad siempre estuvo presente y la gravedad está en el mismo sentido que estuvo al inicio. Entonces, aunque la forma como veríamos las fuerzas tendríamos que ser como más o menos ese es el objeto, tendríamos una fuerza hacia acá, tendríamos el peso hacia acá en X, ¿verdad? Por la pendiente, uno iría hacia abajo, el peso del chico hacia arriba jalando la canasta porque si no se le va, y en otro lado tendremos la fricción actuando en sentido contrario al movimiento. Este movimiento sería hacia abajo, pues la fricción sería hacia arriba. Tenemos dos acá que están actuando en sentido contrario. El efecto de la gravedad, dice, se suma a la aceleración. Bien, eso sí está presente, pero no quiere decir que esa sea la razón realmente. Aquí tenemos una razón más coherente en la opción A, donde dice que es inversamente proporcional. Si las cosas tienen mucha masa, me va a costar mucho moverlas. Si las cosas tienen poca masa, pues se van a mover más fácilmente. Bien, entonces opción A sería la correcta. Ahora vamos con la pregunta número 7 y es otra pregunta de teoría sobre lo que conocemos con el concepto de, voy a marcarlo por acá, de fuerzas conservativas. ¿Qué es una fuerza conservativa en física? Una fuerza conservativa son aquellas fuerzas que no pierden energía. Están las fuerzas conservativas y están las fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas generalmente son aquellas que nos van a hacer perder energía, como es el caso de lo que es la fricción, que es una fuerza que provoca una pérdida de energía. Entonces vamos a ver aquí las opciones. Dice por acá,
¿Cuál opción corresponde a dos ejemplos de fuerzas conservativas? Fuerzas que no provocan una pérdida de energía. ¿Cuáles son? Bien, tenemos la fricción y la gravedad. La fricción sí se pierde energía, por lo tanto la opción A sería incorrecta. La fuerza elástica y eléctrica, estas no son fuerzas que pierdan, que tengan una pérdida de energía como tal, pero sí aquí aparece otra vez el rozamiento. El rozamiento es una fuerza no conservativa, es como la fricción. Entonces también está descartada. Vamos a ver. Y por último, vamos a ver acá. Ah, bueno, aquí son dos, perdón, la B y la C. La elástica y eléctrica son fuerzas que no pierden energía. El peso y el rozamiento sí, esta sería la opción C. Por lo tanto, la opción A queda eliminada. La opción C queda eliminada porque tienen el mismo concepto teórico. La única opción, que es la B, es la que mantiene fuerzas que no pierden energía como tal. Así que la opción B sería la opción correcta. Recuerden que este examen viene aquí un poco alterado a la hora que lo pasamos a documento de Word, por eso se ve desconfigurado. Bien, vamos con la número 8. En la número 8 tenemos un concepto teórico llamado energía mecánica. La energía mecánica es igual a la energía cinética de un objeto más su energía potencial. Recordando un poco la teoría rápidamente, la energía cinética es la que está en las cosas que se mueven, en el movimiento. Y la energía potencial está presente a partir de los objetos que tienen una cierta altura a nivel del suelo, ya adquieren una altura y por lo tanto adquieren energía potencial, porque la energía potencial depende de la variable de la altura. ¿Ok? Entonces, teniendo claro estos dos conceptos, vamos a ver qué nos dicen en este enunciado. Dice nos cuentan un relato del año 2018 donde hay granizo cayendo y que la altura aproximada a la que caen es de 3.700. Cayó un objeto de granizo de 23 kilogramos. Para el granizo mencionado, se asume que durante la caída se precipita verticalmente y que la fricción, muy importante, del aire es despreciable. Al caer desde la nube y llegar al nivel del suelo, es decir, desde la parte submáxima hasta el suelo, que es el límite, el suelo, nos dice, ¿ok? La energía, y hay que verificar cuál opción de estas tiene mayor coherencia. Vamos a marcarlas para que no nos pase como nos pasó ahora. Aquí tenemos la A, por aquí tenemos el análisis de la B y por aquí la C. Vamos a ver. En la número A dice, la energía potencial a nivel del suelo, es igual a la que tiene a los 3.700 metros. Bueno, a nivel del suelo ya no hay altura, por lo tanto su altura es cero y la energía potencial sería cero. Y dice aquí, la energía potencial a nivel del suelo es igual a la energía que tiene a los 3.700. Bien, a los 3.700 la altura y su energía potencial es máxima y en cambio en el suelo es cero. Por lo tanto no podemos decir que es igual. Opción A, descartada. Opción B, la energía mecánica a 3.700 es igual a la que tiene al impactar el suelo. Vamos a ver esto. Aquí arriba tiene una energía, vamos a poner, de energía mecánica producto de la altura y el movimiento. En este caso el movimiento es cero porque no se está moviendo en el punto máximo cuando va a empezar a caer el granizo y su energía potencial es máxima. Pongamos que estos dos valores sumados, aunque este tenga un valor de 1 y este tenga un valor de 0, la suma siempre será 1. Si volvemos a hacer el mismo análisis en la parte del suelo, ahora cuando el objeto llega al suelo, su energía cinética sería 0 y su energía potencial sería la misma, la energía cinética, perdón, sería aquí 1 y su energía potencial sería 0 porque llegó al suelo. La suma sigue dando 1. En este primer caso, vamos a hacer aquí una corrección, nada más. Aquí en el punto máximo, la energía cinética es 0 porque arriba está detenido hasta que ya va a empezar a caer. Obviamente durante toda la caída se está moviendo, pero en el punto máximo, ¿okay?, es 0. Y la energía potencial es máxima. Y aquí nos da 1 y aquí nos da 1. Los valores son hipotéticos, ustedes los pueden calcular.
porque tenemos la masa del objeto, tenemos la gravedad de la Tierra, que es 9,8, y tenemos la altura, que son los 3700. Pueden calcularlo, pero es más fácil hacer análisis teórico, donde uno es 0 y el otro es diferente de 0. Y listo. La opción B tiene una coherencia muy buena, pero leamos la C. La energía cinética a 3700 es igual a la que tiene a nivel del suelo en reposo. Vea que resaltan la palabra reposo, como diciendo en el suelo se detuvo. Y claro, ya lo acabamos de mencionar, que arriba es 0 y abajo es máximo, ¿verdad? Si lo quieren ver así. O cuando él llega al suelo, como está en reposo, su energía cinética es 0 y arriba tenía más energía que la que tenía abajo. Por lo tanto, no pueden ser iguales. El aspecto teórico lo resalta la respuesta en la opción B, definitiva. ¿Okay? Recuerden que tratamos de hacer como un breve repaso, pero tenemos que explicar varios ítems. Vamos para la número 9. En la número 9 tenemos un objeto, ya vamos más o menos por el tema de volumen, lo que es hidrostática, nos vamos acercando más o menos a temas cercanos a quinto año, es un poco teórico. Dice acá, lea, por acá dice, un objeto cuyo volumen, entonces esto es V de volumen, flota parcialmente sumergido en agua, ¿ok? El agua tiene una densidad ya conocida, la mitad del volumen del cuerpo se encuentra fuera del agua. Es decir, como si esto fuera el agua, el objeto está flotando, una mitad está por la superficie y el otro lado está hundido debajo del nivel del agua. Entonces dice, el comportamiento del objeto, ¿a qué se debe que una mitad esté flotando y la otra mitad esté sumergida? Bien, vamos a un análisis teórico. Dice por acá entonces, dice por acá, la densidad del objeto es mayor que la del fluido. Cuando un objeto cuando el objeto, vamos a ponerlo aquí objeto, tiene mayor densidad que el agua, el objeto se hunde. Por lo tanto, en la opción A nos están diciendo que se hunde y el objeto no se hunde, sino que está flotando. En la opción B, la densidad del objeto es igual a la del agua. Si la densidad es igual, el objeto se va a mantener al ras, a línea con el agua. Por lo tanto, no tendríamos que ver una parte que esté el, sobre el nivel del agua. Por lo tanto, en la B no podría ser posible. Y la C, el objeto es menos denso que el agua. Cuando los objetos son menos densos, tenemos la madera, algunos otros objetos que flotan, vamos a tener una parte hundida, que es como la que se está viendo acá, y una parte que está arriba. Son menos densos que el agua. Lo vamos a ver en los icebergs, en lugares muy fríos, e inclusive hasta con un cubito de hielo normal en un vaso, vamos a poder ver una parte que está superior y una parte inferior. Entonces significa que en este caso, pues la opción C, el objeto tiene menos densidad. Un asunto de densidad del tema de hidrostática, así que pues ahí se las dejo. La número 10 dice, la ley de Coulomb establece que dos cargas puntuales se encuentran separadas a una distancia y que esto genera una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por eso la fuerza de Coulomb se está definida así como F, fuerza Coulomb, entre la constante K, ¿verdad? Q1 por Q2, la constante K y la distancia al cuadrado. En este caso, pues vamos a hacer un análisis de la fórmula teórica y vamos a dar ciertos tips aquí rapiditos para que le puedan pues ayudar. Vamos a ponerlos aquí en color negro. Bien, dice por acá, al disminuir la distancia que separa las cargas, tenemos una carga aquí, una distancia R, otra carga aquí. Al disminuir las cargas se mantiene constante el valor de ambas, la fuerza aumenta. Ok, imaginemos que tenemos dos imanes y ellos se están acercando y obviamente la fuerza va a aumentar. A menor distancia, a menor valor de R, ¿ya? Podemos ponerle aquí a menor R, mayor fuerza. Lo pueden ver así como un tips. A mayor distancia, menos fuerza. Si yo tengo dos imanes y empiezo a separar de mis manos los imanes, ya no voy a sentir el magnetismo porque se están alejando mucho. Conforme yo me acerco, obviamente ojalá que uno sea positivo y el otro sea negativo, voy a sentir la atracción. Cada vez que yo me acerque más, esa atracción va a ser más poderosa. Bien, entonces decimos que prácticamente la fuerza es el inverso, ¿verdad? De la distancia. Esta sube si esta baja, ¿verdad? Y a la inversa también sucede lo mismo.
La número 2 dice por acá la B, si el valor de ambas cargas disminuye, ¿ok? Sin modificarse la distancia, la fuerza aumenta. Bueno, si la variable que está aquí arriba se hace más pequeña, ¿verdad? La fuerza más bien baja, porque el número de aquí, que es un numerador, sería menor. Menor numerador, menor fuerza. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Y la C, la fuerza entre ambas cargas es directamente proporcional a la distancia de separación de las cargas. Y aquí, pues lo que podemos ver es que la fuerza es, yo acabo de decir, inversamente proporcional. La fuerza sube si la distancia baja. Si no, no va a poder subir. Y aquí lo que está diciendo es que es proporcional, o sea que si la distancia sube, la fuerza sube, lo cual es incorrecto. Opción A sería la opción correcta. Bien, vamos a continuar a lo que es la pregunta número 13. Y aquí entra ya lo que es, vamos a ver, la número 13, por acá nos falta, está la 10. Aquí nos hizo falta la pregunta 11, aquí está, viene un poco en orden diferente. Vamos a entrar ya a lo que es la pregunta número 11 y a partir de acá vamos a ver lo que son el área de biología. Así que hoy pase a mi esposa, mi compañera, que va a explicar esta parte y luego lo vuelvo a ver en el área de química. Bueno, hola a todos, yo soy la profesora Judith y bueno, les voy a explicar lo que es la parte de biología. Bueno, es muy importante y una recomendación que tienen que tomar en cuenta es que siempre es importante ver primero la pregunta, porque generalmente en biología hablan o tienen mucho texto, pero la idea es que usted sepa qué es lo que le van a preguntar de texto. Entonces, una de las primeras recomendaciones es que veamos primero qué es lo que nos están preguntando exactamente, ¿verdad? Tomar en cuenta qué es la pregunta y luego nos vamos para el texto. En este caso vamos por la pregunta 11 y dice, de acuerdo al texto anterior, en los bejucos, la adaptación de las hojas de gran tamaño está relacionado con, ¿verdad? Entonces vamos a leer el texto, las condiciones mentales se relacionan en los seres vivos y es posible observar su influencia. Por ejemplo, a nivel terrestre es posible pensar en los bosques, lianas o bejucos, que son plantas con flores con colores llamativos y hojas de gran tamaño. En cuanto a los animales, con las variaciones de altitud y temperatura es notable el cambio que presenta en el pelaje. Ok, esta formación ya no es relevante porque yo ya sé que es lo que me están preguntando de los bejucos. Y vean que dice que está en bosque, ¿verdad? Con flores, ¿verdad? Y las hojas de gran tamaño. Entonces, es importante recordar que las hojas de gran tamaño es una adaptación que tienen las plantas para absorber mejor la luz. ¿Verdad? Porque generalmente en los bosques hay muchas hojas, muchas especies, y la idea es que ellas tengan captación de luz. Y cuando hay un bosque, imagínense todos el montón de hojas, ¿verdad? Y palos grandes, ¿verdad? Entonces, cuando hay unas hojas grandes, esto se debe para poder captar mayor la luz. ¿Por qué? Porque hay muy poca luz en la parte baja. Entonces ellas tienen que extenderse, ¿verdad? Hacer agrandar bastante sus hojas con el fin de obtener la mayor cantidad de luz. Entonces, si ven, la absorción de agua es un factor que todas las plantas tienen sin ingreso de nutrientes, pero específicamente los bejucos que son de hojas de gran tamaño, la excepción que hace más referencia a esta absorción es la mejor exposición a la poca luz, ¿verdad? Entonces, recordar siempre que cuando estamos viendo o analizando las estructuras de algunas especies vegetales, recordar esto, que es una modificación. Las hojitas siempre tienden a ser más grandes. ¿Para qué? Para poder obtener más luz. Bien, entonces esta es bastante sencillita. Es más, si ustedes ven perfectamente con solamente el conocimiento que tienen, ¿verdad? Acerca de esas plantas y de la pregunta, ya perfectamente podían haber respondido la pregunta sin casi que leer el texto. Ok, vamos por la siguiente. En la siguiente dice, ¿cuáles corresponden a los grupos de organismos que presentan mayor diversidad? Ok, vamos a recordar que la diversidad se refiere a la cantidad de especies en un área, ¿verdad? Mayor cantidad de especies. Entonces, si vemos, dice un grupo de turistas está sorprendido en alta biodiversidad en Costa Rica, mientras recorre un parque nacional. Vemos que hay 11 especies de mamíferos, 35 de aves, 13 de reptiles, ¿verdad? 10 de anfibios. Entonces vemos aquí el 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? De los 11 especies de mamíferos, hay 5, ¿verdad? Distintos. 35 aves, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Hay rapaces, loros,
13 reptiles, 1, 2, 3, 13 reptiles y 10 de anfibios, 1, 2, 3. Entonces, si ven, en los que tienen mayor cantidad de especies o de biodiversidad, serían entonces las aves, ¿verdad? Que estamos hablando que hay rapaces, loros, colibríes, tucanes, ¿verdad? Las aves y los reptiles, ¿verdad? Que si ven, hay 13 especies distintas de reptiles. Entonces, la respuesta correcta es la A. Bien, entonces vemos la cantidad que nos señala la pregunta. Ahora seguimos con la siguiente. En la pregunta 13 podemos ver que dice, con base en la información anterior, la conservación de biodiversidad es de gran importancia, ya que permite que los científicos sean reconocidos por su trabajo, contribuye con el diagnóstico de enfermedades bacterianas, permite realizar investigaciones sobre el tratamiento de diversas enfermedades. Leemos que en 1929 Albert Fleming realizó un descubrimiento que cambiará el mundo de la medicina, que es la penicilina, y habla de que a partir del hongo penicillium se extrae la penicilina, que ha sido posible producir antibióticos para combatir grandes cantidades de enfermedades bacterianas. Las especies de penicillium pueden desarrollarse en diversos ambientes en todo el mundo y son capaces de habitar en condiciones extremas de temperatura. ¿Qué enfermedad es la que hablan o de qué hace referencia esta información? Son a enfermedades bacterianas. No habla el texto anterior de diversas enfermedades, entonces se va a descartar que permite realizar investigaciones sobre el tratamiento de diversas, ¿verdad? Porque vean que muy importante, dice con base en la información anterior. Siempre es importante que, vean, si ustedes ven, obviamente trata de Alexander Fleming, ¿verdad? Uno de los científicos, pero es importante analizar que habla de la conservación de la biodiversidad. Entonces, no solo habla de los logros que hizo Alexander Fleming, ¿verdad? De muchos logros, sino que la principal idea que trae el texto es sobre lo que gracias al estudio del descubrimiento de la penicilina se puede determinar el diagnóstico de enfermedades bacterianas. Por eso se descarta tanto la opción A como la C. En la A, porque no solo habla de Alexander Fleming y el montón de cosas que él aplicó, sino habla de la penicilina. Y no se descarta la C porque no menciona diversas enfermedades, simplemente hace referencia al descubrimiento y el tratamiento de una en específico. Por eso la opción correcta sería B, que contribuye con el diagnóstico de enfermedades bacterianas. Vamos con la 14. En la 14 dice, de acuerdo a la información anterior, ¿cuál opción hace referencia al nicho ecológico? Recordemos que el nicho es la función que cumple la especie en su hábitat, el nicho, la función, qué come, qué hace, ¿verdad? Es como, ¿qué es lo que hace esta especie en su hábitat? Mucha gente lo tiende a relacionar como nicho, como donde uno vive, y no, eso se le llama hábitat, ¿verdad? Entonces es muy importante que reconozcan el concepto de nicho. Sin leer el texto perfectamente se puede determinar, gracias a las diferentes respuestas que vienen por acá, tomando en cuenta que el nicho es una función que cumple, ¿verdad?, esa especie, la lombriz. Dice su rol como dentrívoро, el espacio donde vive y se reproduce, ahí ya no vamos aquí eso es un concepto como de hábitat, las condiciones de humedad que le ayudan a respirar, estamos hablando de las condiciones ambientales de la especie, entonces la opción A es la correcta. Entonces vamos a leerlo para que ustedes se den una idea. La lombriz de tierra vive bajo el suelo, allí requiere condiciones de humedad y temperatura específicas para que pueda efectuar la respiración a través de su piel. También allí se reproduce, para lo cual una pareja se atrae por las secreciones de cada una. Las lombrices son consumidoras de material orgánico, sobre todo en descomposición, por lo que se denominan organismos detritivos. En este sentido son muy importantes porque junto con los descomponedores contribuyen al proceso de circulación de los nutrientes en el ecosistema. Entonces hablan de todo, cómo vive la lombriz de tierra, pero la única opción que hace referencia a su nicho es el rol que cumple como detritívoro. Por eso la opción correcta es la A. Con la pregunta 15, dice, de acuerdo al texto anterior, un factor natural que afecta o altera el ambiente es, vamos a leer las opciones, dice, el aumento de la actividad agrícola y ganadera. Recuerden que las actividades agrícolas y ganaderas son un factor
que involucra al humano, ¿verdad? Y entonces es la actividad humana la que va a afectarlo. Entonces ya no vamos a verlo como natural. Natural es que no haya una influencia de nosotros. La lluvia ácida que resulta de la actividad volcánica y la pérdida de cobertura vegetal y el cambio del uso del suelo. Vean que estas dos opciones suenan mucho, pero hay que ver cuál es el contexto de ambas. Entonces vamos a leer. La expansión de la frontera agrícola ganadera y el aumento de la urbanización ha llevado a la deforestación a gran escala. La pérdida de cobertura vegetal y el cambio con el uso del suelo implica una pérdida de hábitats naturales y consecuentemente su biodiversidad. Pero vean que la pérdida de cobertura vegetal viene influenciada, ¿verdad?, por la deforestación a gran escala. A su vez, existen algunos fenómenos que pueden agravar la situación, como por ejemplo las emisiones de gases de los volcanes que luego ocasionan la lluvia ácida, causando la muerte de plantas y animales. Entonces, si ven, la que hace referencia más a un aspecto llanamente de factor natural sería la lluvia ácida que resulta de la actividad volcánica. Entonces, la opción correcta, esta sería la B. Vamos con la siguiente. Dice, según el texto anterior se puede afirmar con respecto a las tortugas. Esta es muy bonita porque es importante determinar el contexto. Dice, según el texto anterior se puede afirmar que con respecto a las tortugas que emigraron entre 60 y 726 individuos al cabo de 19 años. La B dice, la densidad de tortugas se mantuvo por encima de los 60 individuos. Y la tercera dice, el tamaño de su población alcanzó un máximo de 726. Vamos a leer el texto para ver la relación que podemos saber con las preguntas. Dice, mediante el análisis de 19 años de datos de marcaje y recaptura de las tortugas verdes en la isla de Aves, se determinó cuál es la temporada de anidación, así como otros parámetros demográficos. Entre los resultados principales se encontró que la población fluctuó de año en año entre los 60 y los 726 individuos. ¿Qué se refiere a fluctuó? Que precisamente los datos que ellos determinaron es un promedio aproximado de esas cantidades, ¿verdad? Bueno, fluctuó es que algunos fueron 70, otros fueron 100, otros fueron 500, otros, y hasta que llegó a 726 aproximadamente. Entonces, vean que aquí estamos hablando del momento de anidación, ¿verdad? O sea, cuando nacieron las tortuguitas. Y aquí dice, emigraron entre las 60 y 726 individuos al cabo de 19 años. Vea que hablan del proceso de anidación, o sea, ellos hicieron marcaje y recaptura de estas especies. Entonces no están hablando de que migran, simplemente las encontraron en proceso de anidación. Luego dice, la densidad de tortugas se mantiene por encima de los 60 individuos y el tamaño de su población alcanzó un máximo de 726 individuos. Hasta donde se puede entender, la densidad es un promedio de la cantidad de tortugas o especies que se analizan. Y el tamaño de población corresponde al número específico de una cantidad de especies. Si ustedes ven, la palabra clave aquí es fluctuó. ¿Por qué? Porque estamos hablando que si el resultado o los resultados que se analizaron fluctúan, o sea, al final es un promedio lo que usted tiene. Y simple y sencillamente vamos a decir que dentro de este rango, ¿verdad? Es que se obtuvo o se encontraron esas especies. Pero en este caso lo que me está diciendo es que yo puedo afirmar perfectamente que al hacer un promedio, la densidad de tortugas se mantuvo por encima de los 60 individuos, efectivamente, casi de los 60 hasta los 726, pero es un promedio. Mientras que en el tamaño de su población alcanzó un valor máximo de 726, no es un dato completamente certero. ¿Por qué? Porque en el texto me habla de la palabra fluctuó y esto es un promedio. Entonces, por ejemplo, si el texto refiriera exactamente la población de tal, fue tanta, ¿verdad? Entonces usted ya tiene un criterio de decir, mira, sí, es que el tamaño de su población es tanta, porque fue específico.
Sin embargo, cuando hablamos o se analiza desde un aspecto de promedio, de aproximadamente, estamos hablando de un cálculo de densidad, ¿verdad? De la población. Entonces, en este punto, la respuesta de la 16 es la B. En la 17 dice, el aspecto poblacional que se describe en el texto anterior hace referencia a. Entonces, vamos a hacer lectura. Ahora sí, porque dice una vez, no hay una pregunta, sino que refiere al texto de una vez. Entonces dice, en las relaciones que se dan entre los depredadores y sus presas, sus poblaciones generalmente fluctúan de forma continua debido a que se influyen mutuamente. Por ejemplo, cuando una población de conejos es elevada, su depredador, el tigrillo, tiene abundantes recursos alimenticios, así que la población de tigrillo aumenta. Sin embargo, este aumento determina una reducción de la población de conejos, lo que lleva, a su vez a que la población de tigrillo disminuya, porque disminuye de menos alimento. Esta disminución permite que la población de conejos de nuevo se vuelva a recuperar, ¿verdad? Y esta dinámica continúa repitiéndose a lo largo del tiempo. ¿Ven? De forma que cíclica. ¿Por qué? Porque al aumentar el tigrillo, al aumentar los conejos, hay más tigrillos para que puedan comerlo, y cuando empieza a disminuir la cantidad de conejos, y los tigrillos también empiezan a disminuir. Entonces es muy relacionado. Entonces, el aspecto poblacional a que hace referencia es los ciclos de abundancia y escasez, porque van determinando entre más cantidad de especies, mayor exigencia, ¿verdad?, a esa misma. Entonces, de forma cíclica. Si habláramos de la tasa de crecimiento, no habría un ciclo, hablaría simplemente desde que empieza una cantidad de especies y empiezan a aumentar, que es que por tal vez la abundancia en los recursos, ¿verdad? Entonces ya ahí usted dice, mira, hay un crecimiento, pero simplemente lo deja ahí. Vean que en el texto referido anteriormente habla de ese ciclo, ¿verdad? Que es muy importante que ustedes puedan analizar. En la 18, dice, la información anterior corresponde a un ejemplo de mutualismo. Recordemos que el mutualismo es la relación en la que las dos especies se benefician, ¿verdad? Hacen una simbiosis que le permite a los dos mejorar sus condiciones de vida. Entonces, en esta parte dice, el alga provee alimento y el hongo humedad. Ahí vemos que hay una relación mutualista. El alga es un organismo autótrofo y el hongo es heterótrofo. Aquí no está relacionando qué le hace uno, qué le da al otro, ¿verdad? Y dice, un organismo se beneficia y el otro no se ve afectado por la relación. Definitivamente esto no es mutualismo. Entonces, sin leer el texto, ¿verdad?, ya usted perfectamente dice, mutualismo es que los dos diga, que se indique qué es lo que le ayuda uno al otro. Pero sin embargo vamos a confirmarlo con el texto anterior. Los líquenes están conformados por un hongo y un alga en relación simbiótica obligada. O sea, los dos se necesitan. Es decir, que estos organismos no podían vivir de forma separada. El alga le proporciona compuestos orgánicos al hongo como resultado del proceso de fotosíntesis, mientras que el hongo provee la humedad necesaria en el sustrato para que el alga pueda desarrollarse. Por otro lado, las algas dependen de la luz para la fotosíntesis y suelen ser muy sensibles a los contaminantes en el aire, mientras que los hongos son organismos heterótrofos que han sido muy exitosos en una gran variedad de ambientes. Entonces, si ven, de una vez se reconoce y se descartan estas dos opciones, debido a que esta relación es obligatoria y ambas necesitan uno del otro. ¿Bien? En este caso, el alga provee el alimento y la humedad, entre otros factores. ¿Okay? Seguimos con la siguiente. Y dice, en el texto anterior, los organismos cuyos nombres aparecen subrayados y numerados se ubican respectivamente en el nivel trófico. Vemos el número 1, que son las ranas y los sapos, y vemos en el 2 las bacterias y ciertos hongos. Bien, siempre recordemos que en la pirámide, ¿verdad?, tenemos toda la pirámide. Siempre en el primer nivel tenemos lo que son los productores y descomponedores, que son los organismos que producen fácilmente su alimento. De aquí para arriba, ¿verdad?, aquí tenemos a los que son los herbívoros, que son los que se alimentan de estos, ¿verdad?, y luego los carnívoros, omnívoros, que son los que se alimentan de estos. Entonces las ranas, ¿verdad?, se comen a los insectos, ¿verdad?, que no estarían en esta parte. Entonces vamos a analizar.
La laguna es un ecosistema de gran riqueza trófica. Por ejemplo, las ranas y los sapos se alimentan de insectos herbívoros, o sea, ya no están en este lugar, que pasan sus primeras etapas en la laguna. En el fondo de la laguna se acumulan grandes cantidades de materia orgánica, la cual es procesada por diversas formas, bacterias y ciertos hongos, muy efectivos en la desintegración de esqueletos y restos leñosos. Vean que estos ya las bacterias generalmente las categorizamos como productoras. Sin embargo, cuando habla de la desintegración de esqueletos y leñosos, ya estamos hablando que descomponen, ¿verdad? Estos organismos. Entonces, la opción correcta, ¿verdad? Seríamos las ranas, que son consumidores secundarios. Recuerde que los herbívoros son los consumidores primarios, y los que están en este nivel, son los consumidores secundarios. Bien, entonces en esta opción tendríamos a las ranas, que están en este nivel, donde serían los consumidores secundarios, y tendríamos a las bacterias, que son los descomponedores. Bien, entonces recordemos, para repasar no solo para esta pregunta, sino para otras, los productores están en el primer nivel, ¿verdad? Luego están los consumidores los consumidores primarios, que son todos los herbívoros, y los consumidores secundarios, que generalmente son los que se comen a los consumidores primarios. Luego recuerden que también puede venir otra, que vienen los consumidores terciarios, que son los que se comen a los consumidores secundarios. Bien, ahora vamos a analizar la pregunta 20. En esta imagen no se puede ver bien, pero ustedes ahora que van a tener ¿cómo es que se llama? El documento descargado, ven que aquí hay unas flechitas. Bien, entonces, dice, de acuerdo al esquema anterior, el número 1, o sea, la planta, 2, o sea, el caracol, 4, o sea, el zorro, vamos a determinar de acuerdo a lo visto, ¿verdad?, en qué nivel trófico se presenta. Entonces vamos a analizar las primeras opciones. Consumidor de primer orden, productor, consumidor de tercer orden. Entonces recuerden lo que les había dicho del triangulito, ¿verdad?, donde vienen los niveles tróficos. Y el que tenemos aquí primero son los productores. ¿Que quiénes son? Las plantas, lo que hacen fotosíntesis. Entonces, con solo esa, igual vamos a determinarlo. Vea que el que se come a la planta sería el caracol. Estas líneas son las líneas de energía. O sea, el caracol obtiene energía de la planta. Entonces, este sería el consumidor de primer orden. Y vean que ese sería el consumidor de segundo orden. Y cuando saltamos al zorro, que es el que tiene energía de la ave, estaríamos en el tercer orden. Entonces, la respuesta correcta es la B. Ahora vamos por la 21. En la 21 dice, de acuerdo a la información anterior, en la transcripción C. En la transcripción, recuerden que la transcripción era cuando estamos en la célula, ¿verdad? Y es donde que tenemos el ADN, pero el proceso de transcripción es cuando llega y se abre, ¿verdad? Y va a ser una transcripción, no es una copia, es una transcripción de la información que tiene acá, por medio del ARN mensajero. Entonces, va a transcribir, si por ejemplo aquí hay una A, aquí va a ser una U, si aquí hay una C, aquí hay una G, y si hay una G, hay una C, ¿verdad? Y si tiene una A, va a poner una T, aquí va a poner una A, ¿verdad? La transcribe, no la copia. Entonces, el proceso de transcripción, ¿verdad? Esto generalmente ocurre en el citoplasma celular. Entonces, vamos a leer. Dice, poco antes de dividirse una célula por mitosis, esto duplica su ADN, ya que cada célula hija debe recibir una copia exacta del material genético de la célula madre. En cambio, en la transcripción, el ADN le transfiere su información a una molécula de ARN mensajero, ¿verdad? Está el mensajero, que participará en la síntesis de proteínas, proceso que tiene lugar en el citoplasma. Muy bien, entonces vemos que esto aquí, en la síntesis de proteínas, ocurre aquí, o sea, aquí se hacen las proteínas. Pues vamos a leer cada una de las opciones. En la transcripción, ¿se duplica la molécula de ADN? No, esto solo ocurre
cuando hay mitosis. En la mitosis, cuando se va a dividir una célula, cuando hay una celulita que se tiene que dividir, así hay duplicación, porque se tiene que dividir y tener la misma información genética en ambos. Pero solo ocurre en la mitosis. Cuando estamos hablando de transcripción, es que lo que se necesita crear son proteínas. Y cuando se necesitan crear proteínas, todo ocurre en la misma célula, principalmente en el citoplasma. Entonces dice, produce la formación de una proteína en el citoplasma. Aquí estaríamos marcando la correcta. Y vean que la última dice, genera una copia de ARN a partir de una secuencia de ADN. Recordemos, no es una copia, porque no está, la copia sería si estuviera el ARN mensajero diciendo, aquí hay una A y voy a poner una C y otra C. Eso sería una copia, pero aquí no se está haciendo ninguna copia. Recuerden que aquí lo que se está haciendo es una transcripción del código de ADN. Bien, entonces les explico todo esto por si acaso en otras preguntas les hablaran de mitosis, ¿verdad? Porque en la mitosis sí hay una duplicación de ADN. Sin embargo, cuando se transcribe el ADN para crear proteínas, en un proceso de transcripción, simplemente se transcribe la información del ADN, no se copia. Bien, ahora vamos por la 22. En la 22 dice, con base en el texto anterior se puede afirmar que el fenotipo del tucán. Esta preguntita es bastante engañosilla porque vieras que al analizarla, cuando usted tiene el concepto de qué es el fenotipo, uno dice, fenotipo es algo físico. Y una vez, es la característica fenotipo, una característica física. Pero cuando hablamos de genotipo son genes, ¿bien? Entonces, entre esos está el homocigota dominante, tenemos el heterocigota, el homocigota y el homocigota recesivo, ¿bien? Que generalmente los representamos de esta forma, por ejemplo, el homocigota dominante, el heterocigota y el recesivo. Bien, esto que está acá, que les explico, son genes. Cuando hablamos de genotipo son los genes, pero cuando hablamos de fenotipo son los aspectos físicos. Bien, entonces, inmediatamente le dicen, bueno, se puede afirmar que el fenotipo del tucán corresponde al color único que presenta su pico en los tucanes de pico iris. De una vez está hablando de un fenotipo, pero leamos las siguientes. Ese es como el nivel intermedio, ¿verdad? Pero dice, al conjunto de genes que determinan la apariencia o no. Eso no sería el genotipo, eso sería fenotipo. Entonces, esta definitivamente no, porque dice el conjunto de genes, y eso es genotipo. Y la tercera dice, a las características observables del tucán determinadas por sus genes. Muy bien, ese es un concepto a un nivel superior, un nivel avanzado. ¿Por qué? Porque dice, se puede afirmar que el fenotipo del tucán corresponde a esta respuesta, es la que da un nivel avanzado de lo que sería la respuesta. Esta sería como un intermedio si lo estuviéramos analizando, porque es como la trampa física, fija, ¿verdad? No es solo decir, mira, sí, yo sé que es el color, pero no, no solo el color, son las características observables, todo, porque no solo es el pico, sino todas las características físicas observables. Entonces vamos a leer. El nombre del tucán pico iris se debe al llamativo pico con los colores de arco iris que presentan esta hermosa ave. Además posee el cuerpo negro y el cuello amarillo brillante. Estas características son producto de la expresión de la información genética contenida en el genotipo, influenciada por las condiciones del ambiente donde viven los tucanes. Vean que además no solo habla del pico, pero también hablan del cuerpo negro y el cuello amarillo brillante. Esa es otra de las cosas que se mira. No solo habla del único color del pico, sino que habla de otras estructuras, otras características observables. Y eso es lo que realmente define lo que es el fenotipo. Todas las características observables que se pueden determinar desde la expresión de un gen. Bien. Fenotipo, características físicas. Genotipo, genes. Ahora vamos a analizar la pregunta 23. Bien, dice, con base en la información anterior, ¿cuál es el genotipo del macho y de la hembra respectivamente? Ahora sí, inmediatamente tenemos que irnos a la pregunta para ver qué es lo que de qué está hablando. Dice, los ovinos pueden ser explotados para producir lana o carne.
Si en una granja la lana blanca en las ovejas es un rango dominante, entonces recuerden cuando hablamos de dominante, vamos a ver letras mayúsculas, dice rango dominante sobre la lana negra, o sea, la lana negra es esta. Pero recuerden que también tenemos una condición heterocigota, que estas, el color o la expresión, ganaría la mayúscula, ¿verdad? Entonces, en estos dos casos sería dominante, esa sería la lana blanca. Y esta sería la lana negra. Solo así podría ser negra. Y así estas son las dos opciones de blanca. Y dice, al cruzar un macho con una hembra, el granjero obtuvo en los descendientes, ahora esto que está aquí, se llaman F1, o sea, los hijos. Entonces, cuando hacemos el cuadro de Punnett, vamos a poner los hijos acá, ¿verdad? Entonces dice que obtuvo 50 ovejas blancas y 50 ovejas negras. Entonces vamos a ubicar primero las negritas que están aquí. Una negra y otra negra. Bien, entonces es importante recordar que si por ejemplo aquí tenemos 50%, porque recuerden que esto vale 50 y esto vale 50, entonces vamos a ir completándola con la información más importante, que son las negras. Entonces usted dice, bueno, aquí hay una B segura, porque es esta B y esta B. Bien, estas B son de esto. Y ahora estas otras B va para acá, una aquí y esta para acá, otra vez. ¿Cuál sería la probabilidad que sea, cómo sería esta hembra o este macho? Como dice que es blanca, porque hay uno que es negro y otro es blanco, esta letra sería la mayúscula. Realmente esta es la única incógnita, porque usted ya tuvo los negros acá, pero la que vamos a completar acá sería esta B mayúscula, y otra vez vuelvo a copiar esta, ¿verdad? Porque esta tiene que ver con esta que está acá. Esta aquí con esta aquí. Entonces, la probabilidad para que sean los hijos 50 y 50%, estamos hablando de que un papá, o en este caso, vamos a ver, la mamá era negra y el papá era blanco, pero era blanco en condición heterocigota. Entonces la respuesta, dice con el genotipo del macho y de la hembra, respectivamente sería este. Bien, ahora si usted dice, ay no, yo quiero tantear que sea otros papás, ok, usted diría, bueno, voy a tantear con cada opción. Y si usted se da cuenta, al hacer este cruce, digamos este que está acá, con bebé, todos estos saldrían 100% heterocigotas. Cuando hay uno dominante con uno recesivo, inmediatamente hay 100% de heterocigotas. Recuerde que el Punnett, lo voy a hacer de nuevo aquí más lento. Si yo hago B mayúscula, B mayúscula, B minúscula, B minúscula, recuerde que hay que bajar las letras. Bajo la letra mayúscula, otra vez la letra minúscula, y esta B la voy a dibujar aquí. Tiene que copiarse todos los cuadros, la letra que está acá. Y ahora esta letra la copio acá, y también acá. Y esta letra la vuelvo a copiar aquí, y otra aquí. Entonces, si ven, el resultado que es 100% heterocigota. O sea, no van a salir 100% blancas. Y aquí dice que la mamá, los hijos fueron 50 blancas y 50 negras. Y si también hicieran este que está acá, habría todavía más variabilidad genética. Por ejemplo, vamos a hacerlo por acá. Bueno, voy a moverlo para acá. Voy a borrar esto porque ya se ve mucho. Voy a hacer este cruce que está acá. Porque por si acaso les cuesta mucho sacar de los hijos a los padres, ustedes pueden intentar cada uno de los cruces. Lo importante es que reconozcan que haya 50 blancas y 50 negras. Por ejemplo, este último cruce que sería 2 heterocigotos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer igual la estructura. Eso es lo que como siempre lo hago en clase. Ven colores diferentes. Aquí vamos a poner la B para que se den cuenta de cuál B estoy hablando. Esta B voy a bajarla, bajo la B. Ahora esta B la bajo para acá, bien bonita. Y esta otra B, está el otro color mejor. Esta otra B la voy a poner aquí y aquí también. Pero recuerden que es la especial, que está así.
Y ahora esta B que está por acá, la voy a copiar también aquí y aquí. Si se dan cuenta, estas tres serían blancas, o sea, serían 75% blancas y solo el 25% negras. Bien, entonces por eso es importante que ustedes hagan todos los cursos si ustedes desean analizar cómo serían los hijos. Pero yo siempre recomiendo, si ya vienen las hijas, usted las va poniendo aquí, ¿verdad? Porque 50, recuerde que cada cuadrito vale 25%, cada cuadrito. Entonces usted dice, bueno, voy a analizarlo con eso. Dice, bajo las B, copio las otras B y vamos a analizar los colores. Como les decía al inicio, lo que traiga letra mayúscula va a ser el color, ¿verdad? Fenotipo. Entonces, en este caso, para que den 50% de hijas blancas y 50% de hijas negras, uno de los padres tiene que ser dominante y el otro recesivo. En el caso donde dominante heterocigota, en el caso que es dominante puro y uno recesivo, ¿verdad? Puro, igual va a salir 100% blancos, ¿verdad? Heterocigotas. Mientras que en este caso hay más variabilidad. Bien, entonces es importante que ustedes o lo hagan de los hijos hacia los papás o puedan intentar cada una de las opciones. Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. Y dice, según la información anterior, las evidencias paleontológicas. Es muy importante que ustedes reconozcan que hay muchas evidencias del proceso evolutivo. Por ejemplo, están las paleontológicas, las embriológicas, las químicas, por ejemplo, cuando estamos hablando de que la fotosíntesis y la respiración celular son dos reacciones químicas que se realizan en la naturaleza de forma inversa y hacen relación entre lo que nosotros liberamos y lo que la planta absorbe y que es exactamente lo mismo que ella produce y libera que nosotros necesitamos. Esa relación entre las sustancias químicas que tienen las plantas, los animales, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, todas esas sustancias químicas es una evidencia química o bioquímica de toda la relación que tenemos las plantas con los animales. Y a eso generalmente hacen relación los procesos evolutivos. Cuando hablan de paleontológicas, recuerden que eso principalmente son fósiles. Bien, entonces inmediatamente sin leer el texto anterior podemos leer las respuestas. Se compara los fósiles de los grupos de animales y plantas con especies que viven actualmente. Esa inmediatamente es la respuesta. La otra dice, revelan las especies cuanto mayor sea el parentesco, más coincidencias tendrán en sus moléculas. Eso sería una evidencia química. Y dice, demuestran que las primeras etapas de desarrollo embrionario, de diferentes vertebrados son similares. Esta es otra prueba embriológica. ¿Verdad? Aquí le están poniendo la evidencia paleontológica, por eso la única que hace referencia es la primera. Pero igual vamos a leer el texto. Las evidencias paleontológicas consisten en analizar los restos o los organismos que se han extinguido. De este modo, si se ven en el pasado, se pueden determinar los cambios que han sufrido a lo largo de la evolución las especies que viven en la actualidad y así. Se pueden conocer el parentesco evolutivo entre ellas, ¿verdad? Entonces, eso es en la parte de evidencia de los fósiles. Bien, ahora vamos con la parte de química, que eso lo va a explicar mi esposito, Brian Chavarría. Y los dejo que tengan una linda tarde. Ok, vamos a continuar entonces, ahora sí, con la pregunta de química. Vamos con la pregunta ya iniciando lo que es la tabla periódica. En esta pregunta iniciamos con lo que es metales, no metales, unas características básicas. La ventaja es que esta pregunta nos dicen ya de una vez, nos dicen las características para que no se nos olviden sobre lo que son los metales y los no metales. Son sólidos, buenos conductores, dúctiles, su contribución y ebullición son elevados. Y lo contrario para los no metales. Por acá nos señalan, ¿verdad? En una tablita nos señalan nitrógeno, cloro y potasio. Este, que es metal, el nitrógeno es no metal y el cloro es un no metal. Vamos a ver qué nos dicen acá en la pregunta. Según la información anterior, dice por acá, y la posición de los elementos de la tabla periódica, y aparecen las tres opciones. Nitrógeno el nitrógeno tiene un punto de ebullición elevado. Bueno,
¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Relacionar la posición del elemento con la característica que nos dieron arriba. El nitrógeno es un no metal y al ser un no metal, su punto de fusión y ebullición son bajos. Y acá nos dice que su punto de ebullición son elevados, lo cual la opción A queda descartada. En la número B dice que el potasio se encuentra en estado gaseoso. Bien, el potasio es un metal. Y aquí nos preguntan que son sólidos a temperatura ambiente, lo cual no es gaseoso. Entonces, pues también queda descartada. Y en la última dice que el cloro tiene un punto de fusión bajo y el cloro es un elemento no metal. Y su punto de fusión, aquí claramente lo dice, es bajo. Recordando, ¿verdad? Que los metales, no metales y metaloides, los metaloides están como por aquí, una escalerita que más o menos conocemos y que todo lo que esté a este lado, a la izquierda, incluyendo esto, más esto y todo esto de aquí abajo, es metal. Y lo que está al lado derecho, que sería como este cuadro aquí más o menos, todo esto es no metal. Es como una pregunta de identifique básica. Muy bien. Bien, vamos a continuar ahora con lo que es la siguiente pregunta. Bien, en la pregunta número 28 nos hacen como una muestra de lo que es un segmento de la tabla periódica y nos muestran un elemento X desconocido. Aquí vamos a poner en práctica el cálculo de partículas, que es un tema que se ve bastante. Bien, en este caso vamos a tratar de visualizar, puede ser con otro color, que aquí tenemos 4822. ¿Qué significa esto? Bien, de acuerdo a la teoría tenemos dos números que nos dan un elemento, el número atómico como Z y el número de masa que es A. La teoría, y básicamente tenemos que conocer que Z es el número más pequeño, A es el número más grande. En una tabla periódica normal como esta, ustedes ven aquí el bromo tiene 35 y aquí dice 79 con unos decimales. Estándar, de manera estándar, Z siempre va a estar en la parte superior y A en la parte inferior en una tabla periódica, pero en una pregunta nos pueden hacer una pequeña dificultad o trampa, digámoslo así, porque aquí aparece 48 y el estudiante tiene que identificar si esto es Z o esto es A. Como estamos hablando del mismo elemento, esto nos lleva a pensar que ese es el número más grande, esto es A, y el 22 sería Z, dando el Z como el número más importante para ir a buscar quién es el elemento del cual se está hablando. Bien, por aquí vienen unas características, dice, según la información presentada anterior, la especie química que es un átomo de, ¿quién es? Bueno, tiene que tener Z22. Z es el número que aparece aquí en la parte superior de todos los elementos de la tabla, es el número atómico. Entonces vamos a buscar simplemente quién es el que tiene Z22 y nos damos cuenta que Z22 es titanio, que está por acá, lo vamos a marcar en amarillo, que es titanio, y dice las opciones. A, cadmio con 48 neutrones. Bueno, no es cadmio, así que pues no nos va a importar mucho. Cadmio está por aquí, véanlo aquí, dice 48, pero no es un número que nos vaya a confundir porque 48 aquí era el número de masa y esto es una posible respuesta que marcaría a alguien que no sabe la diferencia entre Z y A. B, hierro con 26, este sí se sale totalmente del ejemplo, así que la opción B se queda descartada y la opción C, que sería la opción correcta, titanio con 22 protones. Importantísima conocer que los protones es P es igual a Z y como tenemos Z aquí 22, esto quiere decir que también tengo 22 protones, lo cual es cierto y es correcto. Bien, importante eh, ver el cálculo de partículas. Considere la siguiente estructura de Lewis de un elemento y por acá viene un dibujito, vamos a ver si lo podemos rescatar, si no más o menos se los pongo yo acá. Igual vamos a montar un link con el, eh, con el dibujo para que, y el examen real para que ustedes lo puedan tener en sus casas y imprimirlo en PDF. El dibujo que aparece es una X, aquí se lo voy a detallar porque no aparece por acá, dos puntitos arriba, uno a la izquierda, uno a la derecha y uno abajo. Este es el dibujo que aparece de Lewis. Lewis es una representación de los electrones que tiene un elemento, puede ser una molécula o en este caso pues un compuesto también, en este caso es un elemento. Aquí dice claramente elemento. Bien,
Vamos a ver, dice, de la estructura de Lewis anterior se puede afirmar que el elemento pertenece al grupo 5, tiene un número atómico como 5, tiende a ganar 5 electrones. Bien, ¿qué significa que esto tenga 5? Puede ser que el elemento sea de la familia 5. Si es de la familia 5, quiere decir que él tiene 5 electrones en su capa de valencia externa, lo cual nos da un indicio de que efectivamente tendría que ser de la familia 5. Cuando dice que tiene un número atómico 5, no quiere decir que efectivamente se cumpla, ¿verdad? Porque aunque tenga el número atómico, que es Z, y sea 5, no sabemos cuántos electrones tenga, porque si es, puede ser un catión o puede ser un anión, lo cual lo deja a la libre y eso nos puede inducir a un error. Tiende a ganar 5 electrones, pues claramente la familia 4 de la tabla periódica tiende a ganar 4 electrones y esta es como la que más gana. A partir de la familia 4 saldría la familia 5 que ganaría 3 electrones para llegar a 8, la familia 6 gana 2 y la familia 7 gana 1. Entonces no hay ninguna familia que gane 5, lo cual esta es incorrecta. Esta del número atómico es incorrecta porque la representación de Lewis nos muestra los electrones y eso nos indica que pertenece al grupo 5. Ahora, aquí algo que quiero destacar es que dice 5A. Y en la tabla periódica tenemos las familias, que son la familia 1, la familia 2, la familia 3, la familia 4, 5, la 6, la 7 y la 8, que son las 8 familias que conocemos. A estas familias se les conoce las familias del grupo A, porque también hay otra clasificación de grupo llamado B. Entonces, importantísimo que aquí nos dicen que es del 5A, lo cual indica que sí son de la familia. Si usted está en la familia 5, pues usted tiene 5 electrones. Opción A, correcta. Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 30. En una práctica de laboratorio, a un estudiante le da una muestra de compuesto químico para que identifique el tipo de enlace. ¿Okay? Entonces es una pregunta de tipos de enlace. ¿Okay? Dice por acá, que observa es que es líquido a temperatura ambiente. ¿Okay? Luego le aplica una corriente eléctrica y observa que el líquido se calienta, pero no actúa como conductor eléctrico. Ok, eso nos indica que si no conduce la electricidad bien, al estar caliente, efectivamente es un compuesto no metálico, o es un elemento no metálico, o es una sustancia no metálica, y es una sustancia que no conduce bien la electricidad. ¿Cuál es el nombre del tipo de enlace que presenta el compuesto químico? El enlace metálico es el primero, está el enlace iónico y está el enlace covalente. Dentro de estas características, el metálico conduce bien la electricidad y como no actúa como conductor, esta opción queda descartada. La otra opción es que estaría entre el iónico y el covalente, pero dice que aquí dice, es que el líquido a temperatura ambiente. Los covalentes son líquidos, en la mayoría son líquidos y son malos conductores. Así que yo me estoy inclinando por esta. Vamos a ver las respuestas que aparecen en la opción A, B y C. En la opción A dice metálico porque se calienta. Bueno, ya explicamos que metálico queda descartada, así que la opción A queda eliminada. La opción B dice iónico porque es mal conductor de la electricidad. Y los iónicos sí conducen la electricidad. Por lo tanto, nos lleva a opción de covalentes como la correcta. Covalente porque es líquido, claramente es un estado que tienen normalmente los covalentes y es mal conductor de la corriente. Opción C, definitiva. Es una pregunta sobre los tipos de enlace químico basada en las características de los tipos de enlace químico. Bien, la número 33, vamos a hacerle aquí como un pequeño espacio para poder verla completa. Vamos para la 33, para la 31, perdón. Considere la siguiente información. El MgOH2, conocido como hidróxido de magnesio, es un antiácido de acción local. Aquí no te dan el nombre, pero ya estamos entrando al tema de nomenclatura, en este caso nomenclatura binaria. Nomenclatura binaria. Dice, este es es un antiácido que aumenta el pH del contenido estomacal.
Se utiliza para el alivio de la acidez. Son unas pastillas que da el seguro. Por acá dice su efecto antiácido se ve a la neutralización del HCl, que es el ácido que está en nuestro estómago. ¿Cuáles son los nombres respectivamente de los compuestos identificados con las fórmulas anteriormente expuestas? Bueno, el MgOH, el OH, ¿verdad? Es de la categoría hidróxido. Aquí puedes ver que dice hidróxido, hidróxido, hidróxido. Y el elemento es magnesio. Entonces, aquí dice manganeso, lo cual elimina esta opción. Manganeso elimina esta opción y sería magnesio. Recordando que el manganeso es Mn y el magnesio es Mg. Ya por esto la opción B sería la opción correcta inmediatamente si sabemos ese pequeño detalle, pero si no podremos verificar dos cosas. El magnesio es de la familia 2, no se aplica al sistema Stock, por lo tanto el nombre es pelado. Pelado es que nos lleva este número romano acá, verificando que también la opción A quedaría eliminada por esa condición. Luego por acá tenemos el HCl. Tenemos dos formas de mencionarlo. Esto HCl sería un hidrácido. HCl es de la categoría ácido, así que tendría que decir la palabra ácido. Tenemos dos opciones, ¿verdad? De estas dos opciones ya la tercera se eliminó. Cloruro de hidrógeno es para decir la categoría en gas, lo cual no aparece la etiqueta gas, por lo tanto también se elimina. Y obviamente aquí sería la opción correcta el ácido clorhídrico, ¿verdad? Este es un hidrácido, así que la opción correcta es la opción B, definitiva. Estar pendientes a nuestro curso de videos sobre la nomenclatura binaria, pronto estará publicado en nuestro canal. Bien, uno de los alimentos más consumidos es la sacarosa C12H22O11. Cuando reacciona con el oxígeno se transforma en dióxido, desprendiendo una cierta cantidad de energía a la presión de una atmósfera. El torrente sanguíneo absorbe de 24 a 26 moles de 0, vamos a ver si está bien ahí, sí, de oxígeno es, de oxígeno en 24 horas, esto es O2. La ecuación del proceso es la siguiente. Entonces aquí pueden ver una ecuación, aparece ahí, se las vamos a poner más bonitas en el documento facilitado en OneDrive. Y nos dicen, si el torrente sanguíneo absorbe 24 moles de oxígeno en las 24 horas, ¿cuánta sacarosa se puede quemar al día? Bien, por acá vamos a hacer un pequeño análisis. Eso es un análisis de estequiometría, donde ya nos dan moles, partículas y gramos. En este caso, la reacción que nos toca es una reacción estequiométrica a nivel de moles. Bueno, tenemos aquí claramente algo importante. Tenemos 12 moles de oxígeno. Tenemos que 12 mol de O2 reacciona por fuerza con un mol de el azúcar llamado sacarosa. Vamos a ponerle aquí sacarosa. Eso quiere decir que es una relación de 1 versus 12. Y eso pues forma la reacción que se da en nuestro cuerpo. Si el torrente sanguíneo absorbe 24 moles de oxígeno, o sea, sería el doble de esto, que no sería 12, sino sería 24, 24 moles de oxígeno, ¿cuánta sacarosa se puede quemar al día? La relación es 12 a 1. Si esto aumenta al doble, ¿verdad? Esto aumenta al doble también. Por lo tanto, teóricamente podemos decir que serían 2 mol de sacarosa, lo que mi cuerpo puede consumir. Es una relación de proporción. Se puede hacer matemáticamente también como cálculo estequiométrico. Vamos a mostrarle cómo, si no entendieron la primera. Serían 24 mol de oxígeno, pasamos a la reacción química. En la reacción química tenemos un mol, que es lo que se ve aquí en la fórmula, un mol de sacarosa, y eso reacciona siempre con 12 mol de oxígeno. Esta fórmula, como pueden ver ustedes, 24 entre 12 da 2. Da 2 mol de sacarosa, que es lo que ya habíamos analizado anteriormente. Recuerden que esta estequiometría es uno de los temas más complicadillos, pero también tendremos un análisis en el canal. Ok, bien, ya estamos con la parte de sacarosa. La reacción correcta, ya que está aquí como cortada, era la opción C, 2 moles de la sacarosa. Vamos para la pregunta número 33. Dice, un grupo de estudiantes desea analizar la parafina de la candela
investigan la composición química y encuentran que está formada únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Y encuentran que están bien formados por carbono e hidrógeno unidos por enlaces simples. Más o menos me encuentro por acá. Dice, en el análisis derriten un trozo de candela y lo agregan al agua. ¿Okay? La parafina se solidifica sin disolverse. Bien, de acuerdo a la situación, ¿cuál opción contiene información correcta sobre el resultado del análisis? Esto es un análisis de disoluciones, quinto año, basado en lo que es la polaridad. Bien, vamos a ver la opción A. No se mezclaron porque se debe calentar y agitar al mismo tiempo. Agregar rápidamente la parafina. Bien, lo que tenemos que conocer muy bien es la composición de la parafina y que nos mencionan que no fue compatible con el agua. Si no son compatibles, quiere decir que químicamente su estructura química no es igual. Eso quiere decir el agua, sabemos por lo que hemos aprendido, que el agua es una sustancia que es polar, ¿verdad? Y la parafina, si no es compatible con el agua, debe ser el contrario. O sea que la parafina debe ser una sustancia no compatible con el agua, debe ser no polar. La opción B dice no se mezclaron porque se calentó la parafina, pero no el agua. El calentamiento de ambos debe ser simultáneo. Es cierto que el calentamiento de las sustancias cuando se disuelvan mejora su unión, pero no quiere decir que eso se cumpla para todas las sustancias. Primero ante agitación, calentamiento, subdivisión de las partículas, la prioridad es la compatibilidad química. Así que en este caso vamos a ver la opción C. La parafina no se disuelve en agua porque tiene diferentes propiedades, claramente. El agua es polar y la parafina es no polar. Opción C, definitiva, correcto. Bien, es para que ustedes vean lo importante de conocer las propiedades de las sustancias. Bien, seguimos por acá con la pregunta. Dice, cuando un soluto no se disuelve en un líquido. Bien, la número 34 dice, algunas de las partículas del soluto utilizan el espacio de la superficie del líquido, normalmente ocupado por las partículas del disolvente. Estamos en materia de quinto año, estamos hablando aquí en propiedades coligativas. Ese es el tema llamado propiedades coligativas. Aquí hacer caso omiso a la ortografía, que eso pues se le va a dar bien el documento. Por acá, normalmente ocupado por las partículas del disolvente, estas partículas de soluto impiden que las del disolvente se evaporen. Cuando agarramos un poquito de sal, lo metemos en un vaso con agua, a las partículas de la sal quedan entre las moléculas del agua rodeadas y esos espacios que antes estaban vacíos ahora están ocupados. Entonces empieza a provocar ciertas variaciones en las propiedades llamadas propiedades coligativas. Vamos a ir analizando una por una. El efecto de la presencia del soluto. ¿Qué pasa cuando agregamos un soluto a una sustancia? Bien, lo hemos visto cuando cocinamos. Ustedes tienen una olla de agua, empiezan a calentarla y esta ya empieza a hacer vapor. Pero si ustedes agregan un poquito de sal, ¿verdad? El vapor cesa, corta el vapor y empieza a aumentar el punto de ebullición, porque ahora si ebullía 100, ahora ebullía un poco más. Entonces significa que hay dos cambios. Al agregar un soluto a una disolución, primero disminuye la presión de vapor y segundo aumenta el punto de ebullición. Bien, opción A, la presión del vapor del líquido disminuye, que es lo que acabo de comentar, que esa es como la opción correcta. B, el punto de congelación aumenta. Cuando agregamos solutos a un líquido, el punto de congelación disminuye, o sea, más grados bajo cero. El punto de ebullición disminuye y acabo de decir que el punto de ebullición aumenta, crece. Así que la opción A sería la correcta. Tema, analizar propiedades coligativas. Bien, 35. Vamos a ver la número 35. Vamos a hacerla hacia una hojita un poco más visible para poder ver la pregunta con su respuesta al mismo tiempo. Considera la siguiente información. Cuando se consumen alimentos que contienen azúcar, es importante conocer la cantidad de azúcar presente. Eso es basado en la salud y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Recomienda que el consumo de azúcar no debe superar el 10% total diario, lo que equivale a 50 gramos de azúcar. O sea, recomendamos que las personas consuman más por día, no más de 50 gramos de azúcar. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Si una lata de refresco gaseoso indica que su etiqueta contiene un porcentaje de 10,6% masa volumen, estamos en la materia de quinto año, cálculo de concentraciones.
entonces tenga un 10,6% masa-volumen. Recordemos que el valor masa-volumen es derivado de los gramos de soluto entre los gramos de la disolución por 100. Esto es el cálculo de concentraciones. Bien, dice, ¿cuánto refresco puede tomar una persona como máximo para no superar esto? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el gramo de soluto, que es el azúcar, sabemos que la organización nos dice que no puede pasarse de un 50. Entonces esto va aquí arriba. Y estos gramos de disolución sería nuestra variable X a calcular. Eso quiere decir que tendríamos más o menos algo así. 10,6 igual 50 entre X por 100. Resolvemos esto en nuestra calculadora, ya sea manual o con el cálculo ChipCal. Y esto nos va a dar que lo más que pueden consumir es de 471,7 mililitros. Ya no dan mililitros porque la fórmula así está definida en el MV. Bien, bastante sencillo. Lo importante de este ejercicio es saber que el límite de 50 son gramos del soluto y eso es lo que va arriba de la fórmula.